Hola a todas y todos, vecinos y ciudadanos de la región de Aysén, de la ciudad de Coyhaique, también de la comunidad autónoma de Valencia, de la ciudad de Valencia, de Alicante, las distintas comunidades que componen la comunidad autónoma de Valencia, también de España y Chile. Bienvenidos a este cuarto diálogo internacional Chile-España, organizado por la Fundación Pablo Iglesias e Instituto Igualdad. En esta oportunidad vamos a hablar sobre regiones y descentralización ante el escenario COVID-19. Antes que todo, quisiera entregar un fraternal saludo al director de la Fundación Pablo Iglesias, Alfredo Sánchez Monteseirín, y a la encargada también de Relaciones Internacionales de dicha fundación, Jimena San Clemente. En esta oportunidad tenemos destacadas autoridades y también candidatos y candidatas. Quisiera saludar enormemente a Ximo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana, la Generalitat Valenciana, importante región y nación dentro de España. Es también secretario socialista del país valenciano, PSOE, ha sido también diputado por Valencia, por la ciudad de Castellón de la Plana en particular, fue alcalde también de la y entre 2011 y 2015 fue diputado de las Cortes Generales en España. Una tremenda. También está con nosotros Andrea, es socióloga y candidata a gobernadora por la región de Aysén en el marco de las primeras elecciones de gobernadores regionales en la historia de Chile. Con una superficie similar a la de Portugal, Aysén es una región muy importante en cuanto a desarrollo y potencial turístico, y también en cuanto a industria agrícola, ganadera, pesquera y acuícola. Actualmente también Andrea es consejera regional, electa por la ciudad de Coyhaique, capital de dicha región. También está con nosotros el compañero Daniel de la Rosa, alcalde de la ciudad de Burgos, importante núcleo urbano de Castilla y León, ciudad con cerca de 180.000 habitantes. Daniel también es político con especialización en administración pública por la Universidad de Burgos y ha sido dirigente de la Juventud Socialista y previamente concejal de su ciudad. También nos acompaña en esta oportunidad Carlos Gatica, candidato a alcalde por la ciudad de Coyhaique, capital de la región de Aysén. Él es militante del Partido Demócrata Cristiano dentro del Pacto Unidad Constituyente, que es la gran coalición de la centroizquierda en Chile. Además es ingeniero civil ambiental y máster en energías renovables no convencionales. En este marco también nos acompaña como moderador Iván Borkowski. El compañero Iván es secretario nacional de Desarrollo Regional y Local del Partido Socialista de Chile. Además es geógrafo, especialista en desarrollo regional y local, con una destacada trayectoria a nivel de desarrollo local. Fue concejal de la Comuna del Bosque, ha sido dirigente nacional también de Consejo de Chile y también secretario ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades. Recientemente también ha sido autor de un libro, un destacado libro, Las Huellas del Futuro, para una nueva constitución. Para comenzar este evento quisiera iniciar con una importante pregunta, dirigida principalmente a las autoridades regionales. Valencia y Aysén son regiones con un alto desarrollo del turismo, sector que lamentablemente ha sido muy afectado por la pandemia. Los servicios y la agricultura se han visto seriamente afectados debido a la contracción de la demanda y las necesarias restricciones sanitarias. Por otra parte, también la sanidad pública se ha visto saturada en ciertos momentos por los rebrotes pandémicos. En función de ello, ¿cuál ha sido la respuesta de los gobiernos regionales para mitigar los impactos sociales, económicos y sanitarios de la pandemia? Y también qué estrategias o ideas tienen para generar resiliencias y reimpulsar el desarrollo en la próxima era post-COVID, que se viene a continuación de este proceso de vacunación que se está iniciando. Para comenzar, quisiera darle la palabra al compañero Ximo Puig, presidente de Valencia. Compañero. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias a todas y a todos y encantado por su invitación a este diálogo fraterno. En primer lugar, quiero saludar a los compañeros del Pueblo Hermano de Chile, un referente histórico y emocional para cualquier socialista. Tenía razón Salvador Allende en aquellas últimas y sentidas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. En efecto, Salvador no fue en vano. Tuve la suerte de hace unos años estar en Santiago de Chile y estar en ese momento crucial de la transición chilena.
La lección moral de Allende y del socialismo chileno sigue vigente y es universal. Una lección de honradez, de dignidad, de libertad. Igual de vigente es el hilo común que nos conecta a nuestros pueblos, el chileno y el español, que soportaron cruentas dictaduras, exilios dolorosos y que han sabido sobreponerse a un pasado y labrar un futuro paralelo de democracia, paz y libertad. Guardo un gran recuerdo de mi viaje a Chile en los años 90. Fuimos desde la Comunidad Valenciana para aportar las obras del arte valenciano al Museo de Solidaridad Salvador Allende. Esas obras habían estado durante 20 años aguardando el final de la dictadura de Pinochet para poder viajar a Chile. También fue muy especial para mí el encuentro con Isabel Allende, tanto en Chile como en Valencia, o poder estar en el simbólico Palacio de la Moneda. En segundo lugar, quiero saludarles a todos ustedes y en especial a Andrea Macías, candidata a gobernadora por la región de Aysén. Lo decía hace un momento y es cierto. Muchos países de nuestro entorno, como Chile, como España, han sido muy centralistas. Con Aysén, querida Andrea, tenemos algo, el carácter montañoso y la despoblación también de nuestras zonas de origen. Aysén tiene una densidad poblacional de un habitante por kilómetro, creo entender. La comarca de la que yo procedo, el Sports, tiene 4 habitantes por kilómetro cuadrado, 1.300 veces menos que la ciudad de Valencia, es decir, casi 2.000 veces que Santiago de Chile. Ese germen de la despoblación nos da una lección. Es decisivo que la distancia geográfica no se transforme en distancia mental con respecto a los centros de decisión de la política. De Aysén a Santiago hay 2.400 kilómetros. De mi pueblo, de Morella a Madrid, hay 400. Por eso, por muchas otras cuestiones, es crucial la descentralización política y administrativa. Descentralizar es una condición sine qua non para una mejor gobernanza. Estoy seguro que de esto hablaremos en este diálogo. Pero si ahora entramos en materia, mi pregunta sería, ¿cuál ha sido la respuesta que hemos dado desde el gobierno de la Comunidad Valenciana a una comunidad con 5 millones de habitantes que siempre ha tenido una mirada social y específica de la descentralización? Y me gustaría incidir en 3 aspectos fundamentales. Nuestra respuesta sanitaria, nuestra respuesta económica y social y también la respuesta transformadora. En primer lugar, respecto a la respuesta sanitaria, es evidente que la pandemia nos ha superado a todos los gobiernos, a todas las sociedades del mundo entero. Son varias las veces en las que yo he tenido personalmente que pedir perdón a los profesionales sanitarios, a la ciudadanía, por nuestras insuficiencias cuando empezó esta pandemia. Pero es evidente también que no hay un recetario para combatir este virus tan mortífero, este virus que ataca aquello que es nuestra manera de ser y todas las complejas realidades que generan. Pero sí que hay muchas lecciones. Y una lección es evidente. Una pandemia global exige una solución global. Y aunque el virus no conoce de fronteras, la respuesta política se ajusta mejor cuando además es más modulable en cada territorio. Y así es mejor la reacción. Eso es lo que hemos hecho en España a través de la cogobernanza. La toma de decisiones compartidas desde distintas instancias gubernamentales al final ha permitido servir a la ciudadanía con mayor eficacia. Con esa capacidad de maniobra, el gobierno regional, el gobierno autonómico de la Comunidad Valenciana ha sido pionero en distintos frentes. Hemos reforzado nuestro sistema público de salud. Hemos contratado más de 10.000 médicos y enfermeros extra. Hemos hecho compras masivas de material sanitario y de respiradores, tanto fuera como hemos incentivado a la industria propia para que lo hiciera. Hemos duplicado la capacidad hospitalaria con 3 nuevos hospitales auxiliares. Hemos promovido un clúster sanitario que fabrica ya material protector en nuestra tierra. Y hemos impulsado la telemedicina, hemos desarrollado aplicaciones tecnológicas para combatir mejor la pandemia, como el rastreo en las aguas residuales o como rastreo en todo lo que significa la capacidad de saber qué está pasando en los brotes. Y también desplegando un plan de vacunación que nos ha situado a la cabeza de Europa cuando disponíamos de una cantidad, aún disponemos de una capacidad más reducida de vacunas. Por tanto, la cogobernanza nos ha permitido ir regulando las medidas restrictivas en función del impacto de la pandemia en cada territorio.
Por ejemplo, somos la comunidad que más endureció las medidas de movilidad antes de las fiestas navideñas por temor a la explosión de contagios. Y ahora vemos que esa línea era correcta, aunque es insuficiente porque la pandemia tiene muchas derivadas que aún no conocemos. Con todo ello, les quiero trasladar un mensaje. De poco sirven las medidas homogéneas en esta emergencia global. Tampoco sirven posturas estáticas. La COVID-19 exige respuestas dinámicas, cambiantes y con precisión quirúrgica. Y eso solo lo permite un modelo descentralizado, coordinado, de cooperación. En eso consiste la cogobernanza, en compartir decisiones y compartir responsabilidades. Segundo, la respuesta económica y social. La emergencia sanitaria de la pandemia, que tantas vidas está costando en todo el mundo, nos ha costado a nosotros, ha conllevado un grave impacto, un enorme impacto en familias, en empresas, en trabajadores, en autónomos. A veces el virus quita la vida, otras veces, sin que me dé un contagio, destroza la vida de una familia. Las instituciones debemos dar respuesta a ambos escenarios. Hemos de salvar vidas, empleos y salvar empresas y hacerlo todo al mismo tiempo, con los equilibrios necesarios. Porque si esperamos al final de la pandemia para auxiliar a los damnificados, ya será demasiado tarde para muchas personas. También en esto, la descentralización es clave. Un ejemplo, el Gobierno de España ha desplegado un instrumento y unos mecanismos fundamentales, como son los ERTEs, que han evitado despidos masivos. Es decir, lo que se ha hecho es intentar compensar a las empresas ayudando a los trabajadores. Pero, en paralelo, nuestro Gobierno nacional, la Generalitat Valenciana, también está llevando a cabo un esfuerzo suplementario para dar una respuesta justa y social esta vez. Como con ayudas directas a trabajadores afectados, a autónomos, a empresas, también con créditos bonificados a las empresas, a los autónomos, con pagos inmediatos a los proveedores de la administración, con un plan que llamamos Plan Resistir, con 400 millones de euros de ayudas directas a los sectores más afectados, como son el turismo, la hostelería, el ocio, la cultura. Igual de importante está siendo dar ese sostén al colchón social. No puede quedar nadie al margen de esta crisis. Y nos tenemos que preocupar y nos preocupamos de acelerar el pago del alquiler a las viviendas públicas, de extender más las rentas universales, las rentas de inclusión para hogares vulnerables, o facilitar tablets y conexiones a Internet a los estudiantes cuando la educación ha de ser online. Todo ello lo estamos haciendo posible porque además tenemos competencias en ese margen de maniobra. Es decir, hay autogobierno y eso es importante porque es más democracia. Frente a ese recetario económico de los Chicago Boys, esa escuela neoliberal que tanto daño hizo a Chile y a tantos países en el pasado, ahora hemos visto que el individualismo, que la competencia tiene un límite. Y hemos comprobado a diario que ese límite en materia de asistencia sanitaria, por ejemplo, lo marca la frontera entre la vida y la muerte. Aquellos milagros predicados por Friedman han tenido ahora su más cruda respuesta. Ya lo tuvo en Chile en el pasado, pero ahora ha sido más cruda, si cabe, la respuesta. Ahora, para nosotros, para mí, es tiempo de un keynesianismo inteligente. Es la hora de que las administraciones contribuyan a relanzar la economía, a relanzar la actividad y en el empleo, aportando todos aquellos recursos que sean necesarios sin miedo al endeudamiento. Con eficiencia, siempre con eficiencia, porque son recursos de todos, pero también con determinación. Y finalmente, en tercer lugar, la respuesta transformadora. Les quiero dar una idea. Es preferible que no hablemos de reconstrucción, porque la palabra reconstrucción fija la atención sobre el pasado para intentar llevarlo al presente. Como una restauración arqueológica que en materia social o económica es del todo imposible. El mundo de ayer, como nos enseñó el escritor vienés, nunca vuelve. El mundo de ayer nunca vuelve. Es por eso que debemos aprovechar esta situación dramática para diseñar un nuevo modelo productivo. Y a modo telegráfico necesitamos caminar hacia
En primer lugar, una sociedad más sostenible. Es urgente combatir la emergencia climática. Es tan necesario como hacerlo con una transición energética justa, que no cargue con la fractura de la defensa del planeta sobre los más vulnerables. Tenemos que conjugar el derecho al trabajo con el deber de conservar la naturaleza. En segundo lugar, una sociedad más inclusiva. Eso exige combatir desigualdades y garantizar la igualdad de oportunidades y de derechos. Y ustedes en Chile saben bien de lo que les hablo. Para ello necesitamos servicios públicos fuertes, un Estado social fuerte, un Estado social eficiente, un Estado de bienestar que va por encima del bienestar particular. Necesitamos abandonar paradigmas reduccionistas, paradigmas falsos, paradigmas que no dan solución a los problemas de los ciudadanos. Esa es la posición que tenemos desde aquí, desde la Comunidad Valenciana, que queremos hacerla sin perjuicios, combinando un sector público fuerte con también una colaboración público-privada inteligente. Y en tercer lugar, una sociedad más innovadora. Necesitamos más ciencia, más investigación, más innovación, más digitalización. Y siempre con una actitud de proyección de una mirada humanista. Detrás de cada avance tecnológico siempre hay una mirada humanista. Y recordar que nuestro discurso es el de la confianza en el futuro, confianza en el progreso, confianza en el cambio social. Esperanza. La esperanza que debe aflorar para un mundo mejor. Y acabo refiriéndome a la descentralización. Este asunto que también nos convoca hoy. Creo que es un buen camino que ustedes inician. En este decisivo año para Chile, con las elecciones locales, regionales y constituyentes, será uno de los debates cruciales. Esa descentralización frente al actual un Estado unitario, centralizado. La centralización nunca es la solución. La centralización no es inteligente. Y en ese sentido comparto una reflexión. Siempre he sido partidario de modelos políticos descentralizados. La gobernanza en España debe ser la antesala de una reforma federal que se ajuste más a cómo es la España de la España plural, la España diversa, la España que convive. Pero advierto de una cuestión para los que quizás no tengáis tan presente este debate, y sobre todo para los compañeros y compañeras de Chile. En este momento que vivís de un debate que es fundamental. La descentralización, es decir, las posibilidades de las regiones de impulsar la actividad económica, el empleo y reforzar los servicios públicos básicos, requieren claridad en la distribución de las competencias. Y, sobre todo, requieren suficiencia en la financiación. De lo contrario, es imposible satisfacer las expectativas que se van a crear en la población. Si no se combina descentralización y financiación suficiente, los ciudadanos no podrán valorar positivamente el proceso de descentralización. Es un proyecto muy positivo la descentralización, porque democratiza más las decisiones, porque democratiza y permite más control, fiscalización y participación, y porque democratiza y atiende de una manera más directa las necesidades de la ciudadanía en cada parte de una nación, de un territorio. Pero nunca olviden esa frase que escribió Isabel Allende en su novela Paula. No hay libertad sin independencia económica. Por mi parte, compañeras y compañeros, esto es mi aportación. Seguiremos en este turno de palabras hablando, pero lo más importante es que tengamos un sentimiento local, una capacidad local de actuación sobre los problemas, pero nunca perdamos también esa visión global que nos permite a personas que estamos tan lejos compartir las mismas ideas, los mismos principios que continúan siendo absolutamente vigentes. Los principios del socialismo democrático son absolutamente vigentes ayer, hoy y siempre. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Muchísimas gracias, compañero presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig. Muchísimas gracias también por destacar elementos bastante valiosos, la contratación, por ejemplo, de 10.000 nuevos médicos y enfermeras para mitigar el impacto de la pandemia, pero también con una mirada a largo plazo, a diferencia
que otras localidades. También los 400 millones de euros que están siendo destinados directamente por el gobierno de Valencia en ayudas directas. Y también aprovechar también de avanzar en un nuevo modelo productivo y una sociedad más sostenible a propósito de esta crisis. Compañera Andrea Macías. Muchas gracias. Bueno, saludar a todos quienes hoy día nos encontramos en este espacio de conversación tan necesario y saludar también a todos quienes nos están viendo a través de las distintas redes. La verdad es que espacios como estos vienen a fortalecer y a entregarnos la oportunidad de poder mirar, tomando ciertas experiencias desde distintos espacios, distintos territorios, con los cuales, si bien existen algunas cosas que podemos compartir, la región de Aysén es una región muy particular. Para poder referirme a la pregunta que se realiza, quiero compartir algunos antecedentes. Y lo primero es que efectivamente tenemos 0,7 habitantes por kilómetros cuadrados, la segunda región más extensa de nuestro país. Sin embargo, es una región que a pesar de ser muy subsidiada de cierta forma por el Estado chileno, es una región que tiene tremendas brechas que han impedido el desarrollo incluso de la industria del turismo. Aysén es la región que presenta mayores índices de masculinidad, por ejemplo, a nivel nacional. Es una región donde hay 103.000 habitantes y de esos un 20% corresponde a población rural. Una región donde prácticamente el 30% de la población se declara como perteneciente a algún pueblo originario. En el contexto nacional también podemos señalar, y entrego estos datos porque es necesario hacer algunas comparaciones, en el contexto nacional, de acuerdo a las cifras que nos entrega el Banco Central, la región de Aysén tiene un PIB que representa solo el 0,6% del PIB nacional, y dentro de eso los sectores que más aportan en la región es el rubro de la pesca, el sector pesquero, ¿cierto? Y la administración pública. Existen otros sectores que son de menor impacto, incluso como el turismo, pero que tienen hay ciertas diferencias. El turismo de cierta forma nos aporta de manera permanente, pero en el caso de la industria salmonera, por ejemplo, del sector pesquero, son mucho más estacionales, lo que también hace que el empleo también en la región vaya fluctuando. No podemos olvidar que Chile es uno de los países más centralizados de la OCDE, y eso se refleja particularmente en el gasto público que se asigna, ¿cierto? Que es absolutamente centralizado en comparación a otros países. En nuestro país solo un 14%, un poco más del 14% del gasto público es ejecutado por los gobiernos regionales, por gobiernos subnacionales, gobiernos regionales, versus cerca el 28%, que es más o menos el promedio de países que están también en la OCDE. Debemos considerar además que de este 14% que menciono, el peso que tienen los gobiernos regionales de manera específica es marginal. En la actualidad, el rol más importante en materia presupuestaria siempre está asociado a lo que es la inversión pública, y eso claramente es algo que nos diferencia y que como sector, también como territorio, nos pone en una situación que sin duda es diferente. Algo similar ocurre con la recaudación fiscal en nuestra región. El 16% más o menos se genera a nivel subnacional versus el 28% en la OCDE. Y aquí en los gobiernos regionales prácticamente no tenemos existencia en esta materia. Y planteo este escenario porque pensando en lo que nos convoca, que tiene que ver con descentralización y que tiene que ver con cómo hemos ido afrontando la pandemia, en este contexto la opinión, al menos en lo personal, pero que es muy compartida, es que
la crisis la han pagado en nuestro país los trabajadores. Y la han pagado los trabajadores porque de cierta forma el gobierno ha resuelto también meter mano, por ejemplo, a los seguros de cesantía, que de cierta forma es el fondo que resguarda ante el desempleo a una persona, ¿cierto?, cuando lo pierde, pero también a nuestros fondos de pensiones, y en ese sentido es un tema a nivel internacional. El sistema de administración de fondos de pensiones de Chile es un sistema que está absolutamente cuestionado, un modelo que hemos visto que solo ha generado riqueza, ¿cierto?, para aquellos que son administradores del propio sistema, y no así para quienes somos los usuarios, que finalmente terminamos incluso haciéndonos cargo de las pérdidas que muchas veces el sistema tiene. A nivel nacional se presentó hay un plan de emergencia que incluye ciertas medidas de apoyo, de protección al empleo. Sin embargo, todo esto se ha hecho precisamente utilizando estos recursos que estaban ahorrados. Hay un dato que es muy relevante, y es que se entregaron y se continúan entregando ingresos familiares de emergencia, inicialmente durante 4 meses y con un periodo de extensión. Sin embargo, el monto de este ingreso es de 300 euros. Y lo manifiesto en euros porque para comprender un poco la diferencia que existe en cuanto a la inversión que realiza el Estado frente a situaciones de protección que se requieren. Y estamos hablando de 300 euros para familias que son en promedio de 4 personas, lo que está pero muy por debajo siquiera del salario mínimo que tenemos como país. Para la clase media se han entregado bonos, préstamos a tasas más bajas, mientras que para las empresas han existido créditos a tasas muy bajas, y esto ha sido con respaldo del Estado además. Por lo tanto, hay mucha diferencia, ¿cierto? Vemos cómo el Estado sigue protegiendo al sector empresarial, siendo incluso garante, respaldando cuando hay dificultades para pagar desde el sector empresarial, no así para las personas naturales. Lo planteo porque ese es el escenario que tenemos nosotros. Ahora, a nivel regional, señalar que la región de Aysén, este territorio que les describí hace un momento, maneja un presupuesto regional de 60.000 millones de pesos anuales aproximadamente. Cuando nosotros hacemos la conversión, estamos hablando de que este gobierno regional maneja un presupuesto de 2.500.000 euros más o menos. Entonces, cuando hablamos de este aporte que se hace allá, ¿cierto?, de estos 400 millones de euros, la verdad es que a nosotros nos parecen muchas veces cifras exorbitantes, porque no alcanzamos a eso, ni en los sueños, pero eso también tiene que ver con este modelo centralista que tenemos, donde todo esto está finalmente directamente relacionado con las escasas competencias que hoy día tienen los gobiernos regionales y con las limitaciones que existen para poder ejercer un rol que sea eficaz y que sea pertinente para las demandas de cada uno de los territorios. Aysén es un mundo absolutamente diferente cuando revisamos, ¿cierto?, todo este largo de nuestro país llamado Chile. En este marco se pudieron generar respuestas desde los gobiernos regionales que fueron bastante similares, por lo mismo que planteábamos, pero también la reflexión a la cual invito tiene que ver con que hoy nos encontramos precisamente en este punto de inflexión, donde la próxima elección de gobernadores regionales marca un hito histórico, el hito más relevante para avanzar hacia la descentralización, cuyas bondades de cierta forma ya las escuchamos recién con la intervención del compañero Simo, y donde se abre un espacio de trabajo efectivo para poder avanzar a escenarios donde se puedan comenzar a traspasar más competencias. Eso está contemplado dentro de lo que se viene. Y eso resulta clave para poder ir avanzando y poder revisar además cómo
cómo sucede o cómo ha sucedido en otros países, donde podamos conocer, ¿cierto?, cuáles son los avances y cuáles son las ventajas finalmente. O sea, sin duda, si no avanzamos en mayores niveles de descentralización, no vamos a alcanzar los niveles de autonomía territorial suficiente que nos permitan avanzar en desarrollo humano de la manera en que cada uno de quienes habitamos este territorio soñamos. Y ahora en respuesta mucho más concreta, en función de qué es lo que hemos hecho como gobierno regional, cuál fue la respuesta, señalar que pese a este presupuesto de 60.000 millones de pesos o 2 millones de 2.500.000 euros, ¿cierto? Dentro de este marco presupuestario existe un 5% que por ley todos los gobiernos regionales debemos otorgar ante situaciones de emergencia a la administración central. Eso significó también ahí un aporte de 2.000 millones de pesos aproximadamente, que fueron para poder garantizar de cierta forma la llegada de alimentación principalmente a las familias. Esta pandemia nos vino a mostrar, vino a reflejar este Chile que muchos planteaban que era un Chile oculto, pero es un Chile oculto para las clases que han estado, que están dominando muy dentro del sistema, pero este es el Chile real. Nos vino a mostrar las carencias que tenemos, las brechas en materia digital, en materia sanitaria, en generación de empleo, etcétera. A pesar, bueno, con todo eso hubo este aporte desde todos los gobiernos regionales para paliar esta crisis. Como región tenemos un sistema de atención de salud que es muy, es insuficiente. Es insuficiente frente a las necesidades. Nuestra propia ubicación geográfica nos limita en la posibilidad de poder contar con especialidades médicas. Esta pandemia vino a mostrarnos lo más crudo de nuestra red asistencial, donde podemos ver que ni siquiera hoy día contamos con un plan de gestión de red que permita precisamente gestionar de manera eficiente, planificada, un servicio que es absolutamente centralizado, donde los gobiernos regionales no tenemos capacidad de poder intervenir para dar respuestas locales, pero sí a través del aporte que podemos hacer en términos de recursos económicos. En ese sentido, cuando iniciamos esta pandemia, comentarles que en esta región solamente contábamos con 12 o 13 camas para cuidado intensivo, digamos, ¿cierto? Es una red muy pequeña, recordar que somos 100.000 habitantes. Con falta de especialistas, sin duda, con equipamiento también, con falta de equipamiento. Y ahí, bueno, como gobierno regional también fuimos en apoyo y de nuestro marco presupuestario también se aportaron 2.000 millones de pesos para poder adquirir equipamientos, la adquisición de ventiladores que era muy necesaria y con la cual hasta el día de hoy estamos trabados a propósito de la demanda, etcétera, pero también ahí se aportaron 700 millones de pesos porque al ser un servicio muy centralizado, efectivamente la prioridad no siempre está en las regiones ni en los territorios más apartados. Nosotros para poder tener atención de especialistas en esta región tenemos que salir a otras regiones del país. Somos una región que tiene fuertes índices de muy poco orgullo en distintas materias y, por ejemplo, en el ámbito de salud mental. Esta pandemia también vino a mostrarnos eso. Chile es un país que no tiene una política de salud mental. Nuestra región tampoco la tiene, sin embargo, a pesar de ello y en el entendido de la necesidad que existe al ser consciente de cómo una pandemia también impacta en la salud mental de las personas, como gobierno regional asistimos ahí con recursos por más de 1.100 millones de pesos que se destinaron a los municipios en realidad y a organizaciones privadas sin fines de lucro, también como una forma de responder. Y fíjense la visión, que siempre pensando como en los alimentos, en comprar, en poder entregar, ¿cierto?, un paquete que garantice, y se olvidaba en estas propuestas que nos hacía el Ejecutivo de este gobierno, ¿cierto?, todo el ámbito de acompañamiento en salud mental, en materia de intervención psicosocial. Logramos, y digo logramos porque fue una moción presentada por esta consejera regional, poder implementar una línea en lo que tiene que ver con intervención psicosocial en salud mental para poder hacer acompañamiento a nuestros adultos mayores.
Chile es un país que se está envejeciendo y esta región particularmente también, por lo tanto debíamos estar ahí. Pudimos hacerlo, eso en el ámbito como social y sanitario. En el ámbito productivo, en este país tan centralizado, toda la política pública, los programas, ¿cierto?, bajan a través de los ministerios, por lo tanto, pudimos también llegar ahí en apoyo con algunos programas de reactivación, también por sobre los 2.200 millones de pesos. Si bien son recursos que uno puede pensar que no son tan amplios, en este contexto vinieron a aportar. No obstante, existe carencia en apoyo específico a sectores que se han visto absolutamente afectados en este contexto. Las medidas además que se han tomado, que uno puede cuestionar, que tiene de sanitario un toque de queda, por ejemplo, son elementos que han estado en discusión, las cuarentenas que se han ido aplicando también, y todo eso finalmente ha impactado fuertemente en la economía local. Puedo señalar que en nuestra región más del 80% de las empresas regionales que formalizadas hay aproximadamente 8.500. El 82% son microempresas, ni siquiera son pequeñas empresas, son micro, y quedaron todas la mayoría de ellas muy al margen de de todos estos beneficios, de todas estas ayudas que llegaron, porque no alcanzan siquiera, y eso es a causa de la centralización también que tenemos. Nuestros recursos regionales debieran responder a poder financiar precisamente aquellos sectores que sabemos que son los que efectivamente mueven la economía local, más del 80% microempresas, más del 50% de ellas con jefatura femenina también, ¿cierto? Lo cual impacta absolutamente la economía familiar. Dentro de todo este contexto, ha habido, estamos trabajando, porque todo esto se mezcla además con este escenario donde estamos viviendo un proceso como país que tiene que ver con un cambio constitucional, que tiene que ver con un modelo que claramente ya colapsó. La imagen de Chile muchas veces presentada como este oasis, este paraíso, estos jaguares de Latinoamérica para quienes vivimos en el territorio, vivimos acá, sabemos que no es así, que la distribución del ingreso es absolutamente desigual, que claro, es como cuando te dicen, sí, pues efectivamente, cuando repartimos los panes, ¿cierto? Es absolutamente no es equitativo, no es equitativo. Nuestros recursos naturales están en manos de un par de familias, ¿cierto? Y esta pandemia vino a acrecentar todo esto, y creo que ahí es donde precisamente tenemos la oportunidad hoy día, avanzando en estos procesos de descentralización, de poder dar mayor autonomía territorial para que nuestros recursos no estén destinados a financiar políticas centralistas, sino que podamos de verdad avanzar en poder tener estos recursos a disposición de nuestro territorio. Tenemos grandes desafíos, tenemos hacia adelante estrategias que tienen que ver con reactivar ciertos planes de inversión, convenios de programación, sobre todo aquellos que están vinculados a infraestructura. Es nuestro compromiso. Nosotros sin duda vamos a ser electos porque el programa que hemos puesto a disposición de nuestra región creemos que es el que más se adecua a los tiempos que estamos viviendo y a la demanda ciudadana. Y ahí mismo, dentro de ese programa, hemos establecido una serie de medidas destinadas a la reactivación económica, destinadas a favorecer todas aquellas iniciativas de inversión que puedan generar empleo, que puedan fortalecer nuestra red de salud, infraestructura deportiva también, porque necesitamos cuidar los espacios de salud mental, poder avanzar con iniciativas regionales de inversión local que vayan generando que generen empleos también en los territorios más pequeños. Nuestra región es muy particular y es una región tremendamente rica. Somos la segunda mayor reserva de agua dulce del planeta. Sin embargo, no hemos sido capaces de resolver, precisamente por la centralización existente, de tomar la decisión de decir, bueno, ¿cómo avanzamos en definitivamente abrir y renovar nuestra matriz energética? Por supuesto, con energías renovables no convencionales. Tenemos toda el agua, tenemos viento, tenemos sol, tenemos geotermia, tenemos
podemos generar energía mareomotriz, tenemos todo para poder volver a Aysén, una región mucho más productiva y que nos permita dar soluciones locales y no depender de otros territorios o de este efecto absolutamente centralista. Ese es nuestro compromiso, eso es lo que hemos hecho, seguimos comprometidos en avanzar, en fortalecer sobre todo nuestra red de salud, pero por sobre todo en proteger a cada una y a cada uno de los habitantes de nuestra tierra. Eso por ahora. No se oye. Ahí sí. ¿No se oye? No se oye. ¿Ahí me escuchan? Perfecto. Ahora. Ahí sí, Ahora tenía sí. un problema con la aplicación. A continuación, le daré la palabra a Iván, que iniciará la segunda pregunta. Iván. También tenemos algunos problemas de conexión allá en Santiago, parece. ¿Se escucha, Iván? Voy a dar la segunda pregunta, en este caso, para solucionar el problema. La segunda pregunta está dirigida a las autoridades locales. En diálogos anteriores hemos identificado cómo los municipios y ayuntamientos han adoptado medidas para mitigar los impactos de la pandemia. En España se identifican en general buenas prácticas ligadas a la gobernanza y el escudo social impulsado por el presidente Pedro Sánchez, mientras que en Chile se refleja una seria debilidad en cuanto a las administraciones locales. ¿Cuáles creen que son los desafíos de los gobiernos locales para reimpulsar el desarrollo social de forma sustentable en los territorios? Por ejemplo, también desafíos en torno a la planificación urbana, la política habitacional y la generación de empleo. También quisiéramos saber cuáles son los desafíos de la relación entre gobiernos locales con gobiernos regionales y nacionales. Por ejemplo, desafíos en cuanto a la articulación, las potestades, los recursos. Alcalde Daniel de la Rosa. Hola, muy buenas tardes. Tardes en España y tardes no tan tardías en Chile, ¿no? Que creo que estáis todavía sobre la hora de la comida. Bueno, es un verdadero placer el poder participar de este coloquio, de este encuentro, de este foro de diálogo entre dos países, ¿no? Hermanos, a pesar de la distancia. Y lo primero que quiero agradecer, evidentemente, es a la Fundación Pablo Iglesias, a su Instituto de Igualdad, el hecho de que nos haya dado la oportunidad, tanto al compañero Chimo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana y compañero, como digo, del Partido Socialista Obrero Español, como a mí mismo, de poder participar y trasladar, ¿no?, al foro que ahora mismo pues, se está produciendo pues, una serie de observaciones, valoraciones e inquietudes que podrán contribuir sin duda también para que podamos acertar a aquellos que estamos ya en las instituciones abordando con responsabilidad los principales retos que has mencionado y, por supuesto, aquellos que, como Andrea, estoy convencido va a tener a partir de ahora como candidata y, por supuesto, también va a tener como representante, ¿no?, electa, en ese caso, en la región correspondiente del Estado de Chile. Bueno, en primer lugar, quisiera permitirme 5 minutos para poder ubicar la ciudad de Burgos y la región de Castilla y León en el contexto del Estado español y, por supuesto, también a efectos de lo que veníamos comentando, ¿no?, sus características en comparación, ¿no?, con lo que ha comentado Andrea y anteriormente Chimo, de lo que es una comunidad como la Comunidad Valenciana y, por supuesto, la región de Chile. Bien, la ciudad de Burgos tiene 176.000 habitantes, es el segundo núcleo de población principal de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y estoy apuntando en esto porque Castilla y León es la segunda comunidad, la segunda región más extensa de toda la Unión Europea. Probablemente esté
este dato, en comparación con el resto de las comunidades autónomas, por ejemplo, la Comunidad Valenciana, pues sea también muy significativo a efectos de que seguramente seamos el doble, ¿no?, del espacio territorial que las 3 provincias valencianas ocupan. Pero, por contra, somos una de las regiones más despobladas, no solo de España, sino también de la Unión. Hay una gran dispersión territorial y poblacional. Hay infinidad de núcleos de población que dificultan la prestación de servicios, sobre todo en un mundo tan globalizado. Y, por supuesto, dificulta también la posibilidad de ofrecer oportunidades de desarrollo económico y de empleo que, como la pescadilla que se muerde la cola, es fundamental para poder tener una atracción respecto a los proyectos que tanto empresas como personas, proyectos de vida, pudieran trasladarse a nuestro territorio. Si no hay empleo, si no hay oportunidades, si no hay servicios, no hay mucha expectativa de acudir a los territorios, ¿no? En este sentido, a diferencia de la Comunidad Valenciana, que es un espacio territorial muy poblado, esa dispersión territorial y su diseminación en distintos núcleos de población muy pequeños, os voy a dar un dato, solo la provincia de Burgos es la que más municipios alberga de toda España, 371 municipios, y la mitad de ellos no superan los 100 habitantes. Los 100 habitantes, los pueblos de nuestra provincia. Es verdad que la capital tiene una, población, digamos, ya relativamente importante, pero solo hay otros 2 núcleos de población que superan los 10.000. Y esto se reproduce prácticamente en todas las 9 provincias de la comunidad autónoma. A este respecto, quiero abundar sobre el modelo autonómico, que si bien es cierto que ha sido tal vez el mejor instrumento de desarrollo que ha podido tener nuestro país en su historia, desde que recuperamos la democracia a través de la transición, una vez que el dictador Franco falleció y se abrió el periodo de transición en España, el modelo autonómico se fue fraguando a través de distintas vías, ¿no?, de consecución. La Comunidad Valenciana abordó en la segunda vía su autonomía con una serie de, competencias, ¿no?, de entrada. Y comunidades como Castilla y León fueron relegadas a un tercer escenario en los que se evidenció también no solamente una falta de identificación territorial sustancial desde el punto de vista político sobre una unidad político-administrativa que debiera trasladar, ¿no?, un sentimiento de unidad comunitaria o regional. Aquí estamos hablando de 2 regiones en una misma comunidad autónoma, Castilla y la antigua región de León. Las comunidades de interior, que fueron las que optaron prácticamente todas, se vieron abocadas, mejor dicho, a esa tercera vía, es verdad que no contemplan entre su población una identificación territorial tan evidente, ¿no?, como la que tienen las regiones de la periferia. Y esto se entiende muy bien dentro del contexto histórico y cultural que ha tenido nuestro país. Es evidente, ¿no?, que ciudades como Burgos participan de la historia de España desde su creación y, evidentemente, no han tenido tampoco un sentimiento regionalista o nacionalista que haya conllevado, pues, esa identificación de una manera un poquito más importante. Pero, sobre todo, al margen de todo esto, lo más relevante es, como hablábamos antes, de la capacidad de prestar, sobre todo en estas circunstancias tan difíciles, los mejores servicios posibles, las mejores políticas que pudieran ayudar a nuestros ciudadanos a salir de las dificultades en las que están encontrándose. Y esto también incide en todo lo que vamos a comentar ahora, ¿no? Es verdad que desde Latinoamérica el modelo autonómico español, la transición española en su conjunto, ha sido tomado como ejemplo en muchos procesos constituyentes, como el que está ahora mismo en marcha en Chile, ¿no? Y a través de él, en la constitución de esas regiones, de esos regionalismos, de esas autonomías, a las que ahora, pues, el país, pues, va a tener la oportunidad, ¿no?, de poder, habilitar y, por supuesto, también, como decían antes, posibilitar a través de una cogobernanza territorial entre el poder central, el local y, en este caso, el regional. Yo creo que en España ha funcionado bastante bien, relativamente bien, pero hay una serie de deficiencias y desequilibrios que después de 40 años desde nuestra transición es importante que podamos repensar, que podamos también reflexionar al respecto. No se han desarrollado igual las distintas comunidades autónomas. Aquellas comunidades autónomas como la mía, como Castilla y León, comunidades más pobres desde el punto de vista de su riqueza, de su Producto Interior Bruto, de su renta per cápita, que otras comunidades autónomas, como digo, de la periferia,
Es verdad que dependiendo de la política, de los gobiernos autonómicos que han tenido durante estos 40 años, han podido ir compensando más o menos las enormes diferencias a efectos económicos, ¿no? O de calidad de vida que se podían tener. No es el caso de la ciudad de Burgos. La ciudad de Burgos es la ciudad con mayor renta per cápita y PIB a efectos también industriales de toda la comunidad autónoma de Castilla y León y es la quinta ciudad más industrializada en función de su población de toda España. Somos, digamos, una excepción. Daros cuenta que el peso industrial de Burgos es igual que el de Valladolid con la misma población. Y por lo tanto nosotros también hemos sido muy capaces de relacionarnos con nuestras comunidades más próximas y provincias más próximas como es la cántabra, la vasca, la riojana o la Comunidad de Madrid, lo cual nos ha posibilitado dentro de nuestro entorno geográfico privilegiado, Burgos está justo en el centro geográfico norte de la península ibérica, una posibilidad de desarrollo que el resto de la comunidad autónoma probablemente no ha tenido. Pero respecto a la cuestión de fondo de cómo los gobiernos autonómicos, locales y nacionales deben cooperar para dar soluciones a los ciudadanos ante un hecho sin precedentes, como es una pandemia global como la que está afectando ahora, cómo plantear soluciones desde la unidad en lugar de lo que a veces parece ser que se está produciendo, ¿no? Que es evidenciar una confrontación y una gran desorientación, provocando esa desconfianza ante los ciudadanos, es fundamental tener un criterio claro. Nosotros en la ciudad de Burgos, como gobierno, siempre hemos intentado cooperar con el Gobierno de España a través del Ministerio de Sanidad, de nuestro compañero Salvador Illa, actualmente ganador, ¿no? Y candidato ganador de las elecciones catalanas por el PSC, y por supuesto también con la Junta de Castilla y León, el Gobierno autonómico de nuestra comunidad autónoma, que a pesar de ser de otro color político, en este caso es un gobierno bipartito entre Partido Popular y Ciudadanos, siempre hemos procurado mantener una enorme cooperación y por supuesto, respaldarnos mutuamente a todos los niveles respecto a las medidas que se venían trasladando por las autoridades sanitarias. Quiero dejar muy claro que las competencias en materia sanitaria a través del decreto ley que en España regula el estado de alarma las tiene originalmente el Gobierno de España, y que en un segundo escenario, ante la segunda y tercera ola que hemos tenido que afrontar, se han delegado parte importante de estas competencias en las comunidades autónomas y ahora estas actúan como la principal autoridad sanitaria. Y es evidente que los ayuntamientos estamos haciendo un sobreesfuerzo muy por encima de nuestras posibilidades a efectos presupuestarios por acompañar y complementar estas medidas. Voy a poner el ejemplo que evidentemente conozco, que es el nuestro, el del Ayuntamiento de Burgos en comparación con la política de la Junta de Castilla y León, de la cual no dudo el propósito de fondo de intentar paliar cualquier posible contagio en función de la incidencia que cada municipio, que cada territorio tiene para corregir las curvas, ¿no?, de cada una de las olas, porque no cabe duda que todas las administraciones están decididas, ¿no?, en intentar combatir el virus de la mejor manera posible y esto es mientras la vacuna no se generalice, mientras esa distribución no llegue a copar prácticamente 3/4 partes de la población y hacer esa inmunidad de rebaño, es el distanciamiento social y las medidas que lo provoquen la única herramienta, ¿no?, que se tiene para intentar evitar, como digo, una mayor incidencia. Y en este sentido es verdad que el equilibrio que se ha comentado antes entre la prioridad que todos tenemos que tener sobre la salud, pero sin descuidar el ámbito social y económico, a veces está en cuestión. Y por supuesto que cada persona, cada vecino y vecina, en este caso de la ciudad, puede tener una opinión. Pero lo de que no me cabe ninguna duda, evidentemente, es que el objetivo compartido por todos, por el Gobierno de España, los distintos gobiernos autonómicos y los gobiernos locales, es el de combatir con mayor eficiencia, si puede ser, este virus. Los ayuntamientos apenas tenemos competencias directas en materia sanitaria. Más allá de los programas de prevención a la salud, yo tengo el privilegio de presidir la red nacional, la red española de ciudades saludables de la Federación Española de Municipios y Provincias, y os puedo asegurar que los municipios son, como administración local, como la administración más próxima a los ciudadanos, los que tienen una mayor capacidad de pedagogía, de información, de accesibilidad de las políticas que los vecinos pueden interiorizar de una manera más inmediata, pero no tenemos la capacidad competencial para impulsar políticas sanitarias,
para desarrollar programas de salud que puedan vincularse directamente, ¿no?, en la lucha con la pandemia. Sí, el de complementar, vigilar y, por supuesto, también velar por el cumplimiento de las medidas que las comunidades autónomas, en este caso, están desarrollando. La unidad de acción, el evitar la confrontación política, cuestión que debo reconocer, por momentos ha llegado a puntos insospechados a nivel nacional. El evidenciar un mismo mensaje, el intentar, como digo, evitar la confusión en la ciudadanía, el ser coherentes con las medidas. El ser coherentes quiere decir el no improvisar, el intentar coordinarnos entre también los distintos territorios. Existe el riesgo, en España lo estamos viendo, de que la población de un territorio, como puede ser Burgos, ante las distintas medidas que las comunidades autónomas están desarrollando dentro del paraguas del Gobierno de España, pueda sentirse desorientado, porque puede que no se entienda que ante una misma incidencia o similar, a efectos de las limitaciones de los servicios que prestan sectores como el comercio o la hostelería, por una mera cuestión territorial y apenas a 100 kilómetros de distancia, tengamos, digamos, actuaciones, instrucciones, orientaciones y medidas completamente distintas. Y en ese sentido es comprensible que exista esa desafección o esa, como digo, desconfianza, siempre y cuando nosotros podamos, y este es el objetivo, mantener el punch, mantener el pulso para seguir informando, para seguir ofreciendo esa coherencia, ¿no?, en lo que estamos haciendo. Es muy importante que tengamos este mensaje muy claro, porque a veces es muy difícil, ¿no?, acertar, pero sobre todo que tenemos que abundar es en esto, ¿no?, el intentarlo hacer por lo menos con el mejor criterio posible entre todos, de manera, bueno, pues coordinada, y en eso hablamos también, de eso estamos hablando también cuando hablamos de cogobernanza, aunque sea ante la crisis que provoca una pandemia de estas características. Los gobiernos locales tienen los retos que he comentado, pero ¿cómo poder afrontarlos de manera eficiente? Yo voy a poner, como decía, el ejemplo de mi ciudad. El presupuesto de la Junta de Castilla y León para este año acaba de aprobarse en las Cortes de Castilla y León, es de 12.350 millones de euros. 12.350 millones de euros. La ciudad de Burgos, para todos los servicios, para todo el tipo de dotaciones, del impulso de infraestructuras, de las ayudas que podemos prestar a los centros colectivos, y estoy hablando de números, digamos, totales, cuenta con un presupuesto aproximado de 200 millones de euros. 12.350, 200 millones. El equilibrio respecto a la proporción de los recursos que podemos prestar a aquellas administraciones que ni siquiera somos competentes de manera directa en política sanitaria, se debiera visualizar, ¿no?, al respecto de las ayudas que cada una de las administraciones ha venido destinando a lo largo de la pandemia desde hace casi un año. Yo les voy a dar el dato contrastado de todo este ejercicio 2020 hasta la fecha. Nosotros hemos destinado a combatir el COVID aproximadamente unos 15 millones de euros en el municipio de Burgos. 5 millones, 6 millones en gasto directo a la compra de EPIs, pantallas, geles, guantes, mascarillas para nuestros servicios municipales, para los cuerpos y fuerzas de seguridad que tenemos en la ciudad, servicios de emergencia, por supuesto, servicios esenciales, etc. Y el resto, los otros 8 millones de euros, han sido destinados a los colectivos más afectados por la pandemia. Comercio, hostelería, personas en situación de vulnerabilidad, en riesgo de exclusión social. Fundamentalmente, en este segundo ejercicio, en el año 21, ya hemos aprobado un segundo paquete de medidas que se acerca a los 10 millones de euros, más el mismo montante aproximado de los propios gastos, como decía, que venimos asumiendo pues para la desinfección de colegios, de los parques, la compra de material, etc. Estamos hablando de unos 15 millones de euros. 15 millones de euros de un presupuesto de 200. 15 millones de euros de un presupuesto de 200. La Junta de Castilla y León, es cierto que estará destinando, en relación a todo lo que acabo de comentar, digamos, hacia los sectores más afectados, en torno a los 150 millones de euros. 150 millones de euros de 12.500. Este es el dato. El peso respecto a la capacidad
que debemos demostrar las administraciones debe ser equitativo en función del presupuesto y en función de las competencias. Por eso, con nuestro colega, Chimo lo sabrá bien, Abel Caballero, presidente de la CEM, los alcaldes, les hemos pedido a las autoridades regionales y sobre todo al Gobierno de España y al Parlamento, en este caso a las Cortes Generales de España, que pudieran derivar tanto jurídicamente a efectos normativos como, por supuesto, presupuestariamente sobre los distintos planes de ayudas que vamos a tener que gestionar, sobre todo muchos de los que van a venir desde la Unión Europea, mayor capacidad a los ayuntamientos, para que no tengan que ser estos los que con recursos propios y a pesar de no tener las competencias, asumiendo esas competencias de manera impropia, con la mejor de las voluntades, podamos hacerlo con las mayores de las garantías. Queremos tener mayor capacidad. Queremos tener mayor capacidad de llegar a nuestros vecinos porque no. Es evidente que somos la administración, lo decía al principio, que tiene un mejor conocimiento de la realidad social de nuestro territorio. Pero para eso, para poder detectar que lo hacemos con garantías, dónde tener la capacidad de actuación y hacerlo, necesitamos recursos. Sabemos de dónde partir, pero no sabemos cómo llegar a ese destino sin la competencia y sin la capacidad económica para poder actuar con eficiencia, ¿no? Esto es un poquito el planteamiento que quería trasladar al debate, ¿no? Porque cuando Chile está imitando un modelo autonómico, como puede pasar en España, debe también conocer la experiencia. Y a pesar, como digo, de que ha sido muy positiva en términos generales, hay ciertos desequilibrios que yo creo que incluso nuestro propio país tiene que afrontar en un corto o medio plazo para intentar, como digo, compensar a las administraciones que están haciendo un sobreesfuerzo en materias que no son de su competencia. Y también el intentar corregir algunas negociaciones históricas que ha habido en esa atribución de competencias a las comunidades autónomas, en las que no me cabe duda, la Comunidad Valenciana, la Comunidad de Madrid, aquellas que fueron también por esa segunda vía, como es Canarias o Andalucía, y nada que decir de las comunidades históricas, denominadas históricas como Galicia, el País Vasco o Cataluña, tuvieron la capacidad, primero por propia voluntad, por esa inquietud de sentimiento de autonomía que les animaba, ¿no?, a tener una mayor capacidad de presión en la negociación con el Estado, con el Gobierno, a efectos de esas transferencias competenciales, pero en comunidades autónomas que no teníamos ese contexto, ¿no?, político y cultural, es verdad que no creo que se negociaran de la misma manera y han tenido sus consecuencias. Sus consecuencias desde el déficit, ¿no?, que se ha provocado a la hora de poder derivar recursos en materia cultural, sanitaria, en materia educativa, tan importantes siempre y también ahora que estamos en pandemia. Y concluyo hablando un poquito de futuro, ¿no? Yo creo que este año es un año de transición evidente. El año pasado no lo fue. El año pasado fue el año del impacto y de la gestión más dura de una pandemia que era desconocida, que sigue siendo todavía muy difícil de gestionar y de poder también atacar, dada pues la incertidumbre que todavía sigue existiendo dentro de la comunidad científica del comportamiento de este virus tan mutante, ¿no?, nunca mejor dicho, con las distintas cepas que están saliendo, etcétera. Pero ya conocemos parte del recorrido, conocemos parte de sus características y el sistema sanitario está cada vez más preparado. Ahora tenemos que estar preparados para dar una respuesta eficiente a aquellas personas que peor lo están pasando. Porque ese ha sido el problema de la primera y segunda ola. Las administraciones públicas en España, en términos generales, no hemos sido eficientes. No teníamos la capacidad, no tenemos la capacidad. Nuestra administración no estaba preparada para afrontar un plan de choque inmediato y eficiente que pudiera dar una respuesta a la liquidez de las empresas, a la asunción de gastos vinculados también a los suministros de las distintas, como digo, de los distintos comercios, locales de hostelería, a las empresas del sector servicios que han sido las más castigadas, a los autónomos. No hemos tenido esa capacidad. Tenemos que replantear instrumentos normativos a nivel nacional con los que flexibilizar la tramitación, la fiscalización de las ayudas, la gestión administrativa de las ayudas, para poder ser más ágiles. No es normal que la mayoría de las ayudas autonómicas, hablo de Castilla y León, incluso municipales, como el Ayuntamiento de Burgos, se hayan retrasado prácticamente medio año
para aquellos colectivos que peor lo han estado pasando. Estamos intentando mejorar procedimientos, pero es importante también que se nos dé un marco normativo desde las Cortes Generales, desde el propio Gobierno, a través de los decretos leyes, que podamos utilizar para poder ser más ágiles. La Administración tiene que modernizarse también en esto. Tiene que ser capaz de aprovechar esta circunstancia para poder mejorar sus procedimientos y aprender de los errores. Es fundamental. Tú a un comercio, a un bar, le puedes pedir que cierre por responsabilidad, pero lo mínimo que tenemos que tener es la capacidad de dar una respuesta para que por lo menos no pierda dinero. No, ya no digo que haga un mayor beneficio, evidentemente, en unas circunstancias tan terribles como estas, porque es algo desgraciadamente imposible, pero que no pierda dinero, que no tenga que gastar para derivar a gastos fijos, para tener que asumir costes. Más allá de que el gobierno, como bien ha dicho Chimo, haya asumido el desempleo, los costes de desempleo derivados de estos expedientes reguladores de empleo temporales, de estos ERTES que han afectado a millones de trabajadores, es verdad que las empresas como tal, los autónomos y muchos otros colectivos vinculados al sector servicios no han tenido la misma suerte. Y esto también es corresponsabilidad en esa cogobernanza de gobiernos autonómicos y gobiernos locales. Tenemos un largo camino por delante. Esto no es tarea fácil. Creo que ya sabemos dónde están los problemas y ahora vamos a intentar buscar las soluciones. Yo aquí he trasladado algunas de las reflexiones que estoy trasladando a otros ámbitos, pero sobre todo de cara, pues, por ejemplo, a Andrea, ¿no?, que está decidida, ¿no?, a tomar esa responsabilidad como cargo electo en su región de Chile. Es importantísimo conocer la experiencia española para quedarse con los éxitos, pero también para tener una valoración de aquello que nosotros mismos ya estamos detectando que debemos corregir dentro de ese modelo autonómico que, como digo, en términos generales ha sido muy positivo, pero que ha generado también algunos desequilibrios que en regiones como Castilla y León y en ciudades y en provincias como la de Burgos venimos detectando. Y yo creo que es momento también en España de que pongamos, digamos, manos a la obra para intentar corregir y equilibrar estas cuestiones en corto o medio plazo. Por ahora, como digo, pues un poco más y estoy a su disposición para las preguntas que deseen. Creo que nos escucha nuevamente. Sí, nuevamente. Sí, muchísimas gracias, señor alcalde de Burgos, Daniel, por sus comentarios y también por destacar en datos duros respecto al presupuesto municipal destinado para paliar la pandemia, incluido este nuevo paquete de ayudas para sectores vulnerables y también para empresas. A continuación, Carlos Gatica, candidato a alcalde de la ciudad de Coyhaique. Bueno, primero agradecer la oportunidad, ¿cierto? Y cuesta un poco, después de todo lo que se ha dicho, intervenir, ¿cierto?, en cuanto al diagnóstico, al análisis. Aún así, cuando nosotros hablamos al menos de municipio en nuestro país, acciones más cerca del Estado hacia la ciudadanía, hacia nuestros vecinos y vecinas, ¿cierto? Pero acá somos meramente administradores comunales y no gestionadores comunales. Y eso tiene una implicancia, sobre todo para poder desarrollar capacidad y poder gestionar, ¿cierto? Y para poder asentar soluciones de manera más concreta en un menor tiempo, para ser más eficientes. Y eso simplemente pasa por falta de atribuciones y recursos que bajen desde nivel central, ¿cierto? O desde las regiones hacia los municipios, y es parte también de este centralismo extremo que tiene Chile, este centralismo excesivo que crea una dependencia hacia las instituciones del Ejecutivo. Y todo esto se hace aún más evidente cuando analizamos la situación de nuestra región. Andrea ya nos estaba dando algunas cifras. La región de Aysén tiene 101.000 habitantes, una densidad de 0,7 habitantes por kilómetro cuadrado. Somos la región con mayor o menor densidad poblacional, mejor dicho. Coyhaique es la comuna más importante que tiene esta
región debido, y hablando aquí en términos poblacionales, Coyhaique concentra aproximadamente el 60% de la población de la región. Es la capital regional y también esto genera una concentración y una dependencia también de los municipios más pequeños. Siempre los municipios más pequeños esperan mucho de su capital regional y es hacia allá también donde uno trata de apuntar y donde nosotros hemos puesto el foco de nuestras propuestas. Cómo desarrollamos una capital regional acorde, ¿cierto?, a su categoría, a su estándar, y cómo brindamos servicios que necesitan de alguna u otra manera las otras comunas más pequeñas. Nosotros tenemos problemas, por ejemplo, con temas de la salud, como bien señalaba Andrea, y también con el contexto de la pandemia. La región nuestra es la única región, ¿cierto?, que en su contextura o contexto completo depende del Estado el tema de salud y no depende la salud primaria de los municipios como sí ocurre en el resto de las regiones de Chile. Así también cuando uno hace un análisis más profundo de la situación, de lo que ocurrió con este virus, ¿cierto?, el COVID-19, y toda la implicancia que significó para las instituciones del Estado, para también la sociedad civil agrupada como organizaciones y fundaciones, que es desde el punto de vista de donde yo vengo, ¿ya? Y por eso lo tomo de una manera también muy relevante, porque cuando el Estado es ineficiente, cuando el Estado no tiene que llegar, que pasó en esta región al menos, llegan las organizaciones, las fundaciones y la sociedad civil organizada. Y acá el Estado tuvo un problema. El gobierno fue lento, costó que llegasen ayuda, costó que se coordinara un sistema de seguridad social frente a una pandemia que nos afectó muchísimo en esta región. Y también, ¿por qué señalo esto? Porque hay una desactualización de un sistema de seguridad social en Chile que está totalmente colapsado, que ya no está acorde a los momentos y también a la edad que estamos viviendo, es algo totalmente desactualizado. Debemos reforzar, y creo que también es uno de los grandes desafíos y aquí hablar como Estado, como gobierno próximo, ¿cierto? Tenemos elecciones presidenciales dentro de este año también, y una de las propuestas más fuertes de nuestro sector que nos representa con Andrea es desarrollar un sistema de seguridad social eficiente que dé garantía a nuestros ciudadanos en épocas tan extremas como lo que pasó hoy en día. Yo sé que en ningún país pudo haber previsto tal magnitud de lo que estaba sucediendo con el COVID-19, pero ya que tenemos precedentes, ¿cierto?, de lo que pasó dentro de las grandes propuestas que necesitamos realizar como nuestro centro, como la centroizquierda chilena, es un sistema de seguridad social que dé garantía a los chilenos y chilenas y a los inmigrantes y a todos quienes viven en este país de un respaldo, de que se sientan amparados y que su país los va a proteger y de alguna u otra manera les va a brindar la seguridad que tanto necesitamos. Solo para poner en contexto la situación de la pandemia, acá afectó demasiado el turismo, hay una declinación, hay una disminución de aproximadamente el 70% de las ganancias del turismo con respecto a los años anteriores. Eso es demasiado. Hay operadores turísticos, empresas de servicios turísticos, porque todos sabemos que este rubro es algo que trae una concatenación de servicios y productos, ¿cierto?, que afectó mucho a esta región. Y por lo tanto también hay un desempleo muy alto, un desempleo que no se ve, que no está en las cifras, pero que sí, obviamente, cuando uno recorre poblaciones, cuando uno recorre el territorio, se da cuenta que la pandemia realmente afectó de una manera que llega a dar desesperación, que llega a dar también mucha tristeza y por otro lado también esa
no sé, dejo de dolor, de no saber qué poder hacer ante algo que nadie vio venir, pero eso es con respecto a un análisis ya más profundo de lo que hemos vivido acá. Nos afectó, nos dolió bastante todo esto, yo sé que a ustedes y en el mundo entero también, pero acá se vive aún más fuerte. ¿Por qué? Porque la inclemencia y las condiciones climáticas de esta región son tremendas. Tenemos temperaturas en invierno que están bajo los 14 grados Celsius. En promedio, en invierno, hay días que no superan los 0 grados. Tenemos problemas de contaminación atmosférica tremendos. Somos una de las ciudades más contaminadas del mundo en términos de material particulado. Este año la contaminación aumentó más debido a que la actividad en los domicilios, en los hogares de cada uno de los coyhaiquinos aumentó, ¿cierto? Debido a todo esto del hacinamiento, del confinamiento, perdón, debido a las condiciones del COVID. Y todo va sumando, todo es una seguidilla de actos que van deteriorando la calidad y la condición de vida de todo uno de los habitantes, de cada uno de los habitantes de esta región. Y cuando a mí me preguntan por los desafíos, creo que nosotros apuntamos a un gobierno comunal que vaya a revertir las situaciones no tan solo del COVID, porque aquí tenemos que hablar sobre una nueva arquitectura social, tener infraestructura que pueda dar ciertas garantías también a nuestros vecinos, porque en épocas de pandemia teníamos extensas filas fuera de los servicios públicos y de las instituciones del Estado, adultos mayores haciendo fila en condiciones climáticas adversas. Estamos hablando de nieve, de lluvia, cosas que son indignos a cualquier ojo de cualquier persona de este planeta. Entonces, eso es un punto, uno de los desafíos es generar una infraestructura, una nueva arquitectura social que dé garantía de poder tener espacios que le den cierta seguridad a nuestros vecinos. Segundo, revertir todo lo que ya había yo señalado, el tema de tener a municipios que no sean meros administradores, sino que también sean gestionadores. Lo otro que les quería comentar, y parte de los desafíos que nosotros consideramos también, es poder tener una relación de trabajo muy directa con la gobernadora regional, en este caso Andrea, que sabemos que va a salir vencedora de esta batalla electoral, ¿cierto?, en abril. Y ese trabajo en conjunto tiene que dar garantías de que las políticas regionales, que los planes regionales, que las estrategias de desarrollo regional a largo plazo que están establecidas en esta región se lleven a cabo y que bajen de una manera muy real, que bajen con transferencia tecnológica, con capacidades, con capacitación a cada uno de los servidores públicos que puedan, ¿cierto?, dar respuesta de manera eficiente, clara y oportuna a nuestros vecinos, quienes hoy día piden cierto esto de una manera ya más con menos paciencia que antes. Yo creo que ese es uno de los grandes desafíos, tener instituciones que den respuesta en tiempo oportuno. Y lo otro es que va a ser un gran desafío la generación de alianzas con otros municipios o gobiernos regionales, en el caso de lo que estábamos conversando y de lo que acabo de escuchar de ustedes, de la experiencia que tienen es primordial. La transferencia de experiencia, de sabiduría que han adquirido en estos 40 años, ¿cierto?, que señalaba, va a ser primordial para no caer nosotros en los mismos errores. Y también es clave dentro de los desafíos poder generar y apuntar a trabajar en conjunto desde una asociatividad o coordinación entre el tema nacional, regional y comunal. ¿Cómo hablamos, y aquí un poco para poder bajar el tema desde la planificación, desde el tema de vivienda, desde cómo también crecemos como comuna? Aquí tenemos planes de desarrollo comunal que muchas veces y no necesariamente generan una sintonía con otras herramientas de estrategia, como la estrategia de desarrollo regional, perdón, y eso es muy clave. Yo creo que hoy en día los PLADECOS tienen que son los planes de desarrollo comunal,
tienen que estar muy en sintonía con las estrategias regionales. Y también desde la planificación urbana, el plano regulador es notablemente importante. Necesitamos, desde el año 2005 que aquí no hemos tenido avance, se le hicieron una serie de modificaciones, estamos con un desafío tremendo que es poder sacar este plano regulador lo más urgente posible y apuntar también a un desarrollo urbano acorde a la necesidad, un desarrollo urbano inclusivo en todo sentido, donde se dé cuenta de la nueva, o sea, de la identidad cultural, desde el acceso, ¿cierto?, a personas con discapacidad, pero también al tema cultural, que es muy fuerte y está muy arraigado en nuestra comuna. Y el último punto que quería solamente tomar para dar fin, ¿cierto?, a este bloque es poder hablar un poco sobre el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias en nuestra comuna. Quienes fueron una de las grandes instituciones, porque fueron una de las primeras líneas que tuvieron en contacto directo con sus vecinos, y ahí nosotros tenemos que bajar herramientas y también darle ciertas garantías para que ellos puedan seguir realizando sus labores que son tan nobles por lo demás y que dan cuenta también de un tejido social que en periodos bien difíciles, bien complejos, ha podido recomponerse y también ha sabido, y la ciudadanía ha sabido poder interpretar de buena manera la importancia de ello y lo primordial que es agruparse, sobre todo en estos tiempos tan complejos. Así que nada más que agradecer, valorar todo este espacio, de poder intercambiar ideas, pero también experiencia, sobre todo desde el punto de vista de lo que pasa en España. Y nada, agradecer y atento a cualquier pregunta. Muchísimas gracias, Carlos Gatica, futuro alcalde de la ciudad de Coyhaique. A continuación, por temas de agenda, vamos a acotar la sesión de preguntas y comentarios a una pregunta en particular que tiene la compañera futura gobernadora de la región de Aysén, Andrea Macías, al compañero Chimo Puig. Andrea. Está en mute todavía. Está muteado. Todavía no. Puede ser que se haya desconectado. ¿Ahí sí? Ahí sí, perfecto. Ahí sí, Andrea. perfecto. Ok, muchas gracias. Mira, quería hacer una pequeña reflexión y una consulta. Aysén, les comentaba antes, es la región de Chile con mayor reservas de agua dulce. Sin embargo, es la región donde pagamos la tarifa eléctrica más cara de nuestro país. No somos parte del sistema interconectado central. Tenemos un modelo, un sistema independiente que permite además el monopolio de una sola empresa que genera, transmite y distribuye. Nosotros hoy día en este proceso constitucional que estamos viviendo, además, estamos procurando garantizar que el agua sea declarada un derecho humano y de uso público para cada una de las personas. Como región, tenemos un tremendo desafío, dado que tenemos una estrategia regional de innovación que está hoy día ya a puertas de terminar y debemos actualizarla. Y en ese sentido quería consultar, compañero Chimo, porque un poco revisando la experiencia de la Comunidad Valenciana, existe un modelo energético que está basado en conceptos que a mí me hacen un sentido Sí, se desconectó ahí nuevamente el audio. Sí, todavía está desconectado. Sí, se desconectó ahí el micrófono. ¿Ahí sí? Ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Ay, disculpen, por favor, la Patagonia. Bueno, entonces comentaba que nuestra estrategia regional de innovación está ya culminó en diciembre del año 2020, si bien hicimos una ampliación, es algo que tenemos que hoy día actualizar.
Y bueno, aprovechando el espacio, aprovechando la posibilidad de poder generar estos convenios de colaboración, ¿qué posibilidades tenemos también de a futuro poder establecer estos convenios abocados a esta área de I+D+I? Porque en este modelo que yo planteaba que ustedes poseen, que insisto, avanza hacia lo justo, lo participativo, lo democrático, considera la pobreza energética también, y entendiendo que han avanzado incluso en un plan de acción para fomentar la implementación de comunidades energéticas. Nosotros como país estamos hoy día en procesos de modificaciones legales, las estamos pidiendo con urgencia desde nuestra región, las necesitamos, aprovecho de hacer el llamado a los parlamentarios. Debemos generar las modificaciones que nos permitan efectivamente avanzar en modelos de generación comunitaria, porque en nuestra región hoy día, si no resolvemos nuestro problema energético, no vamos a alcanzar los niveles de desarrollo que necesitamos. Eso, compañero, quisiera poder escucharlo ahí al respecto. Compañero Chimo. Gracias, Sandra. Creo que es muy interesante el planteamiento que haces y, desde luego, estoy seguro que cuando sea gobernadora podemos tener una capacidad de interlocución y de llegar a acuerdos. Creo, sinceramente, que es verdad lo que dices, que la cuestión energética es una cuestión fundamental, es una cuestión básica para poder generar nuevas oportunidades y también nos permite, desde las distintas periferias, poder ser capaces de participar en proyectos de desarrollo global. Desde esa perspectiva, es cierto que nosotros tenemos un proyecto de comunidades energéticas que estamos intentando implementar, apoyando todo lo que son las energías alternativas, la fotovoltaica, la eólica, todas las posibilidades que existen también en el plano de los ríos, de todo lo que se pueda finalmente hacer una energía limpia, que es el gran objetivo, la sostenibilidad, la superación del problema grave del impacto de la crisis climática, ¿no? Y en ese sentido, nosotros lo que queremos al final es que la energía no esté residenciada en las grandes multinacionales, en las grandes empresas, sino que desde luego hay una interacción también en todo lo que es el ámbito local. Hay muchas posibilidades de hacer una energía desde lo propio, desde lo local, y generar mucha más redistribución desde la base. Y por ello, bueno, ahora hay una gran oportunidad en Europa a través de los fondos europeos. Creo que debemos democratizar todo lo que es el espacio de la energía y creo que ahí podemos colaborar y me gustaría mucho que bueno, pues a partir de cuando ya seas presidenta, podamos gobernadora, pues podamos colaborar, cooperar y también con Carlos, con todos, porque creo que esa transición energética debe residenciarse en lo más local, en lo más próximo. Muchísimas gracias, presidente Chimo Puig, de la Comunidad Autónoma de Valencia. Por razones de agenda, tuvimos que acotar ahora la sesión de preguntas y comentarios. También entregar un saludo de parte de Iván Borkowski, que está lamentablemente con problemas de conexión, nuestro secretario de Desarrollo Territorial del Partido Socialista de Chile, también destacado intelectual, que por lo demás también hace poco publicó un libro que les vamos a enviar prontamente. Así que quisiera dar las gracias a ustedes, autoridades regionales y también locales de España, compañero Chimo Puig de la Comunidad Autónoma de Valencia, compañero Daniel del Ayuntamiento de Burgos, Andrea de Aysén y también Carlos, que tuvo que retirarse recientemente, de futuro alcalde de Coyhaique. Muchísimas gracias a quienes estuvieron presentes en sus casas presenciando esta acción y esperemos que prontamente podamos suscribir convenios y proyectos de cooperación al desarrollo. Así que muchísimas gracias. Hasta luego. A vosotros, gracias. Muy bien. Saludos a todos, que estén muy bien. Hasta luego, alcalde. Hasta luego. Barcelona. Saludos.